La escóbula de la brújula. Bueno, en realidad yo lo que me fui es a la búsqueda en el mundo maya del Miguel Ángel y la Capilla Sixtina para ver que si realmente habría irnos a los murales mejores conservados, a esa técnica pictórica tan alucinante, y realmente pues era sin duda hablar de Bonampak era tema. Entonces ahí Bonampak es un edificio que está justamente en lo que es en la región central, como veis ahí, entre Tikal, Euskaltún, Naranjo, Utalán. Es un edificio que en realidad no es muy grande, está dividido en tres cuartos, en tres estancias que curiosamente no están divididas entre sí. Esto no sé si corresponde a temas arquitectónicos o es que está hecho con un determinado motivo, pero veis que en el sitio tardó en descubrirse esto, porque realmente este edificio estaba totalmente cubierto de maleza, de árboles por arriba, pero bueno, tiene las típicas falsas bóvedas de los mayas, y veréis a estos dos señores que vemos aquí, Carlos Frey y Gilles Heley, debemos un poco el descubrimiento de esto. Realmente los nativos lacandones ya pululaban por aquella zona, se refugiaban por allí, tenían sus braseros, pero en el primero, Carlos Frey, que es un estadounidense explorador, pues es una persona pues de la generación Beat, como Allen Ginsberg y Jack Kerouac, recorre en continuo movimiento lo que es la selva en todos los estados de Yucatán, lo que es toda la selva, y de Tabasco, Campeche, todo este tipo de sitios, pero absolutamente como un paria durmiendo bajo lo que es los árboles, mojándose por la noche, y era ese espíritu explorador que en realidad dio con esta zona de edificios, pero no llegó a lo que es el descubrimiento de las propias pinturas. Más tarde, pues muy accidentalmente, parece ser que los chicleros que estaban allí trabajando en esta época de los años 30 y 40 salían camiones y camiones por estas personas que les hacían incisiones a los árboles para sacar el chicle y lo comercializaban. Pues en una noche o tarde estaban en busca de un venado, y ese venado se internó por la zona y fueron a dar con lo que es las pinturas, y este señor, que era un cineasta y un fotógrafo, pues documentó, filmó todo esto, pero perfectamente. Además, bueno, lo bautizaron con estos vocablos: Bonam, que significa teñir, y Pak significa pared, es decir, Bonampak, muro teñido o muro pintado. En realidad, como podemos estimar que hay una maqueta allí en el sitio arqueológico en la que se divide por el cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, y hay una división bastante evidente en la que hacen uso de la propia bóveda maya, que bueno, en algunos casos es la falsa bóveda por aproximación. Ellos no conocían lo que es el arco de medio punto, ni la clave, ni todo esto. Era aproximación de hiladas de sillares o de piedras hasta conseguir esta forma triangular como de barraca por el interior y dividir el interior en las franjas estas horizontales. ¿Cómo se llamaba nuestro Miguel Ángel y la Capilla Sixtina? Nuestro Miguel Ángel se llamaba Ox, porque lo dejó escrito, y Ox significa zarigüeya, es un animalejo marsupial que está por allí por la zona, y entonces hay unas celebraciones dedicadas a quienes realmente es Chamuan, el rey, y las técnicas pictóricas que utilizó Ox, zarigüeya, es realmente revolucionaria, porque tenían ellos trabajaban el estuco. Además, me he fijado concretamente en la sala donde estamos, esto es estuco, además bastante bruñido, y este era el aspecto que antes de empezar a pintar el artista buscaba, es decir, la impermeabilización, como ha dicho antes César Augusto, de las estancias para que no le atacara la humedad, un sitio que era muy, muy húmedo, y se han encontrado muchos utensilios, se han encontrado lo que es las llanas, los cuencos para triturar el color,
Luego tenían una composición que era verdaderamente revolucionaria, que era cómo mezclaban esta cal, este estuco, con lo que es el olón, la orquídea y el ciruelo, que eran unas gomas que hacían de aglutinante. ¿Para qué? Pues para mezclar con esa especie de estuco y además añadírselo a estos colores tan maravillosos que era el índigo, el azul, el índigo que producía azul, el cantel amarillo, la hematita el rojo, por esto que allí había muchos personajes que los sacaban del rojo mezclado con otros tipos de colores para hacer lo que es la piel. Entonces ahí se han contado como unos 28 colores diferentes. Ya veréis que se han hecho reconstrucciones y podemos ver que también en los sitios arqueológicos esta especie de 112 metros en homenaje a Yahau Chan Muwan, 112 metros cuadrados, relata en el cuarto 1 pues, lo que es la presentación del heredero al trono de Bonampak, que aparece un personaje mostrando al niño, al descendiente, en el año 790, que es precisamente la consagración de este edificio. En el cuarto 2 podemos ver la batalla que ocurre en el año 792 y en la que los señores castigan a todos los vencidos. Se ve ahí una zarracina estupenda, decapitados, por allí todo sangre. Y en el cuarto 3 ya, pues ya hemos ganado, ya ceremonia de victoria, músicos danzantes, etcétera, etcétera. En el cuarto 1 podemos ver esta presentación del heredero, lo podéis ver aquí en un detalle de Chan Muwan II. Nuestros oyentes, como siempre decimos, lo pueden ver en el canal en YouTube, todas estas imágenes, igual como también en la página de Facebook. Vemos lo que hemos comentado antes, un personaje, además, toda la realeza se presenta de frente. Todos los sirvientes que no son realeza de la corte son de perfil, a la manera egipcia. Además, unas personas que eran... A mí me gusta mucho la anatomía fisiológica y veremos cómo son los mayas ahora. Se representaban como verdaderos superhéroes, se ven gente muy, muy musculosa, a pesar de que eran individuos de 1,5 metros, 1,60 m, era bastante curioso, ¿no? En el cuarto 1 podemos desplegar también esa celebración, esa procesión de músicos. Aquí podemos ver lo que hemos escuchado, gente tocando, músicos en desfile, tocando una ocarina, tocando caparazones de tortuga con lo que es... unas maderas, una especie de baquetas, un tronco con una piel para hacerlo sonar. En realidad, el mural es cómo los músicos y el hombre en general interactúa con los dioses. Es un viaje al Xibalbao, al inframundo, que mediante esta música que hemos escuchado, que podría haber sido así, y mediante la ingesta de plantas alucinógenas, se iba entrando en ese trance que en todas las culturas es igual. Es decir, vamos a entrar en una música repetitiva consumiendo esto y entramos en un estado de conciencia alterado que nos produce ¿qué? Información privilegiada. Entonces aquí están estos músicos. Y aquí os traigo esta colación porque en España, en este mismo año, más o menos en el 798, fijaos qué parecido es la forma de representación en el Beato de Liébana. Son franjas de colores, perspectiva vertical, es decir, lo que está abajo está más grande que lo que está ligeramente en el plano medio y lo que está en el plano superior está más pequeño, dando la sensación de que se acerca y se aleja. Son colores puros, mezclados para hacer volúmenes con tonos más claros, unas líneas de bordes muy negras. Es decir, es tremendamente muy llamativo el hecho de que por la misma fecha, el Beato de Liébana 798, un monje mozárabe del monasterio de San Martín de Turén, hiciera este tipo de representaciones que nos da un poco la clave de cómo comunicar un mensaje con la mayor efectividad gráfica. Aquí tenemos el desfile de músicos un poco más representados, más escenificados, más en grande, en la que tenemos la ocarina, las maracas, las trompetas. Esto también realmente es bastante curioso, porque hay un hombre disfrazado con pinzas de cangrejo que simboliza el agua, la tierra, la luna, la fertilidad. Pues esta gente, cuando se sumergía en los cenotes, pues ahí tenía su punto de comunicación con el inframundo y con los dioses. Hay un hombre con cabeza de cocodrilo que
va un poco en las concordancias de las ceremonias místicas y esos trances de purificación que estos mayas querían provocar. En el cuarto 1 también tenemos como unos sirvientes, todos de perfil, ayudan a vestirse a Chaumuan II de frente, vestido de jaguar, para una gran ceremonia en la que realmente, bueno, pues vamos a pasar ya lo hemos visto. Hay aquí se han hecho, porque allí los murales, lo que pasó concretamente en los años 1946, 50 y tantos, las pinturas se limpiaron con queroseno, o sea, es que ha habido verdaderas ataques, tanto, no te digo en este arte, sino en el arte en barroco, del Renacimiento, con los barnices, que han hecho a perder verdaderas joyas. Entonces ha habido personas que han intentado reconstruir esto y hacerlo de alguna forma entendible, porque está todo bastante descascarillado dentro de lo que es lo mejor conservado, ¿eh? Aquí hay, en esta presentación del heredero al trono, pues lo que os he comentado de las franjas horizontales con esas especies de glifos explicativos en la que todo estaba marcado por la astronomía, por los astros. Se ve Sirio, se ve a mí de todas las formas, Pléyades. Marcos, perdona, a mí me recuerda, no sé de la gente que esté en la sala y cuántos habrán estado, pero a mí me recuerda mucho, por ejemplo, los murales que también se pueden ver en Egipto. Es un posicionamiento muy parecido, con la salvedad de que, como vemos en las diferentes diapositivas y de ahí a continuación, bueno, has hecho un trabajo, bueno, encomiable, porque, bueno, hay casi 100 diapositivas, pero sí que me llama la atención todas las escenas de guerra que estamos diciendo. Son escenas sangrientas, batallas terribles que, bueno, pues vas pasando las imágenes y los podemos viendo. En el cuarto, ya te digo, como tú dices, ahí es lo que hemos dicho al principio. Primero la presentación, luego hay una batalla. En esa batalla, fijaos que en este cuarto 2 hay un panel que es absolutamente moderno, tiene todas las connotaciones de movimiento, dinamismo. Podemos ver las armas, los escudos, cómo les clavan las armas, cómo los enemigos caen. Es una terrible batalla y, bueno, en lo que es en el mismo cuarto 2 aparece lo que es en el año 792, los señores castigan a los vencidos, ¿veis? Todos los vencidos están abajo con un color distinto, chorreando de sangre, mutilados. Y ahí está el señor Chaumuan, por encima de todos ellos, impartiendo justicia, etc. Esta es una visión más retrozoom, podríamos decir, y podría decirse que, bueno, como hemos comentado, en Bonampak el edificio está alineado con la Vía Láctea, nada se hacía al azar. Lo que es las 3 puertas de entrada a cada uno de los cuartos tienen una orientación noreste, y recogían los solsticios y los equinoccios, los 2 equinoccios del año, los recogían de tal modo que el sol entraba de una determinada forma para que esas pinturas se vieran también de una determinada forma. En el cuarto 3 pasamos al último cuarto y ya está la realeza en pleno. Esto es una reconstrucción, lo he puesto aquí bien claro, puesto que hay bastante descascarillamiento en la original. Está todo lleno de glifos que hacen referencia a sucesos astrológicos y, bueno, pues ahí está relatado todo tipo de fechas de nacimiento, de los reinados, las familias. Es bastante curioso cómo la realeza se retrata, lo que es el propio. Es curioso que el artista siempre tiene que estar vinculado al poder, o a la iglesia o a la religión de alguna forma, bueno, porque es el que le paga. Es quien ¿no? paga. Es quien paga. ¿No? Entonces, hay escenas en la pared, que hay una forma de trapecio, aparece la clase alta con sus vestimentas ostentosas, además las manos ponen una serie de posturas como que están hablando, se dirigen unos a otros, tienen una movilidad estupenda. Lo que tú dices, David, es que en Egipto también hay parangón con esto, lo único que estaba todo como más reducido al perfil. Sí.
Bueno, Y hablando de perfiles, precisamente el perfil, y ahí has hecho todo un análisis, ¿no? Bueno, lo que podía ser esa síntesis, ¿no? De los perfiles mayas. A mí lo que me ha llamado la atención, yo no sé si a vosotros, el público que estáis aquí, es las tremendas deformaciones que hacían con sus cráneos y cómo se caricaturizaban ellos, es decir, con esa frente tan acostada hacia atrás, esa nariz prominente, ese perfil maya, hay una estela en el bajorrelieve, al entrar en Bonampak, de lo que es el rey, aparece un dibujo en el muro con esa frente. Fijaos, como aquí también tiene un rasgo egipcio, que es que el ojo lo representan de perfil. No lo representan, o sea, no lo representan de frente, no de perfil. ¿Os dais cuenta con la cabeza que hay al lado? Es muy curioso porque aquí nos desemboca esto a descubrir cuál es el maya actual, que están. Vamos al ángulo facial maya, que esto nos proviene de Petrus Camper en el siglo XVIII, que lo estipuló y realmente pues dijo que el europeo tenía un ángulo de 90-80 grados, ¿veis? El tártaro de 75%, el americano indígena de 73%, el africano de un 70%, y ya si bajamos a la escala animal tenemos un orangután sería del 58%. ¿Qué tenemos aquí? Que precisamente los mayas están hoy pululando en toda la zona, veis que corresponden precisamente a esos rasgos tan característicos, esa nariz prominente, el ángulo facial, que en realidad ¿qué es? ¿Qué es lo que atraviesa primero cuando flanqueas una puerta de tu persona? Uno es el mentón, otro es los labios, y otro es la nariz, y otro es la frente. Este es, por así decirlo, para andar por casa, esa explicación. Menos mal que no has dicho los cuernos. No, bueno, hay otros que sí, que van con el puño, ¿no? Los mayas actuales, pues para terminar, descendientes de estos históricos lacandones, están los lacandones de México, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, los podéis ver aquí. Son individuos de 1,50 m, 1,60 m, son bajitos, en algunos casos es una vestimenta muy característica, esa túnica blanca, estos lacandones, cómo las llevan, porque es como se lo encontraron los exploradores, tanto Giles como Carlos Frey vestían así, es decir, de esta forma. Los de México, estas etnias que hay, podemos ver los que ya hemos mencionado, los lacandones, los zoques, los chochiles, chachales, los de Guatemala, los nam, los chisi, quiché. Es decir, este mundo de ver cómo las pinturas retratan esto tan magníficamente de la realeza, a mí me lleva a pensar como pintor, como ilustrador, qué es lo que nos llama más la atención, es esa anatomía morfológica que ha llegado hasta nuestros días, y que realmente estamos viendo a los descendientes de aquellas gentes. Uh-huh.